¿Te atreverías a subir a un tren en el que la muerte viajara sentada a tu lado? En el recorrido de hoy viajarás por los ferrocarriles más imposibles del mundo, construidos en lugares donde parece que ninguna vía debería existir. Desde improvisadas vías de bambú y calles tan estrechas que el tren pasa a pocos centímetros de las casas, hasta puentes sobre el océano, acantilados vertiginosos y montañas donde cada kilómetro desafía la lógica y la ingeniería humana. Al terminar este viaje, ¿cuál crees que será el ferrocarril más imposible de todos? Y sobre todo, ¿te atreverías a subir a él? Ferrocarril de Dawlish Sea Wall, Inglaterra. En los días de calma cuesta creer que esta sea una de las líneas ferroviarias costeras más desafiantes del Reino Unido. El tren avanza suavemente junto al Canal de la Mancha, pasando entre gaviotas imponentes, acantilados rojizos y playas bañadas por el sol. Construida sobre un dique marítimo diseñado por el ingeniero Isambard Kingdom Brunel en el siglo XIX, esta vía se ha convertido en una de las más fotografiadas de todo el país. Pero basta una tormenta violenta para que el paisaje cambie por completo. El viento lanza olas gigantes contra el dique con una fuerza sobrecogedora. Enormes columnas de espuma blanca se elevan por encima de los raíles. El agua salada golpea sin descanso la infraestructura, y el mar parece reclamar el espacio que el ferrocarril le arrebató hace muchas décadas. Tras cada episodio de mal tiempo, los equipos de mantenimiento inspeccionan minuciosamente toda la línea y reparan cualquier daño para garantizar la seguridad. Cuando el cielo vuelve a despejarse y el mar recupera la calma, los trenes reanudan su recorrido entre un paisaje sereno, como si la tormenta hubiera sido solo un recuerdo fugaz. Sin embargo, el siguiente destino demostrará que la capacidad de adaptación de una comunidad que convive a diario con una vía férrea puede resultar igual de extraordinaria. Calle del tren de Hanoi, Vietnam.
En pleno corazón de Hanoi existe una calle donde las viviendas, las cafeterías y las vías férreas comparten el mismo espacio de una manera sorprendente. La llamada calle del tren de Hanoi se hizo famosa por las imágenes de locomotoras, atravesando un corredor muy estrecho. Aunque actualmente el acceso está regulado y solo puede visitarse siguiendo las normas establecidas por las autoridades y los negocios autorizados. El lugar nació alrededor de una línea ferroviaria construida durante el periodo colonial francés, y con el paso del tiempo el barrio aprendió a adaptarse a ese ritmo cotidiano. Las terrazas recogen sus mesas unos minutos antes del paso del tren, y después la conversación continúa como si nada hubiera ocurrido. Entre fachadas coloridas, macetas y aromas de café vietnamita, la rutina adquiere un carácter único. Y cuando parece que ninguna convivencia puede resultar más curiosa, un viaje hacia el norte revelará que la naturaleza todavía guarda escenarios aún más impresionantes. Tren de bambú Nori, Camboya. Muy pocos ferrocarriles permiten que la improvisación forme parte del propio viaje. Sin embargo, en Battambang existe una experiencia que ha sorprendido tanto a los habitantes de la región como a los viajeros durante décadas. El llamado tren de bambú, conocido por los lugareños como Nori, nació cuando gran parte de la red ferroviaria quedó abandonada y las comunidades necesitaban un medio de transporte práctico. Su mayor desafío no es la velocidad, sino compartir una única vía donde cada vehículo debe coordinarse con el que viene de frente para cruzarse sin peligro. Hoy funciona principalmente como una atracción turística autorizada. Mientras avanza entre arrozales, palmeras y pequeñas aldeas, el paisaje parece detenido en el tiempo. Los niños saludan al paso del convoy y los agricultores continúan sus tareas con absoluta tranquilidad. Cuesta imaginar un medio de transporte más sencillo que el Nori. Pero el siguiente ferrocarril dejará atrás esa sencillez y nos llevará a un lugar donde la furia de la naturaleza puede desatarse en cualquier momento. Ferrocarril de Bergen, Noruega.
Cuando el invierno envuelve las montañas de Noruega, el ferrocarril de Bergen entra en un paisaje dominado por el hielo, la nieve y un frío implacable que transforma por completo el entorno. Gran parte del recorrido atraviesa la meseta de Hardangervidda, donde las tormentas de nieve pueden reducir la visibilidad en cuestión de minutos y la nieve llega a sepultar por completo las vías. Mantener la línea en funcionamiento exige el trabajo constante de potentes máquinas quitanieves y de equipos de mantenimiento que supervisan la infraestructura durante todo el invierno. Sin embargo, cuando la tormenta se disipa, el paisaje revela un espectáculo extraordinario: lagos completamente helados, montañas cubiertas por un manto de nieve blanca y bosques silenciosos que parecen inmóviles bajo el peso del invierno. Recorrer esta línea es contemplar cómo la naturaleza cambia de rostro en apenas unas horas. Y en el siguiente destino descubrirá hasta qué punto el ingenio y la capacidad de la ingeniería humana pueden alcanzar lo extraordinario. Ferrocarril Chennai-Rameswaram, Puente de Pamban, India. Cruzar el mar en tren siempre es una experiencia impresionante, pero atravesar el puente de Pamban supone un desafío muy especial. Inaugurado en 1914, este histórico puente une la isla de Rameswaram con el continente y es una de las grandes obras de ingeniería de la India. Los fuertes vientos, las mareas y su constante exposición al océano obligan a vigilar de forma permanente las condiciones de circulación. Además, su tramo móvil permite el paso de los barcos, una característica poco habitual en una infraestructura ferroviaria de este tipo. Desde la ventanilla, el Golfo de Mannar parece extenderse hasta el infinito. Los barcos de pesca, las aguas de color turquesa y el inmenso horizonte acompañan todo el recorrido. Para los habitantes de Rameswaram, este tren es esencial para los desplazamientos cotidianos y para recibir cada año a miles de peregrinos. El paisaje transmite una serenidad constante, pero también recuerda que aquí es la naturaleza quien tiene siempre la última palabra. Sin embargo, la siguiente etapa del viaje nos llevará del mar a la montaña, donde el aire puro resulta verdaderamente extraordinario, aunque los peligros continúan ocultos, esperando el momento de revelarse.
Tren a las nubes, Argentina. Pocos trenes alcanzan una altitud tan extraordinaria como el tren a las nubes. Este recorrido asciende hasta más de 4.200 metros sobre la cordillera de los Andes en Argentina, donde el aire enrarecido y un clima siempre cambiante obligan a planificar cada viaje con el máximo cuidado. Construido para conectar el noroeste argentino con Chile, es célebre por el viaducto de la Polvorilla, una impresionante estructura metálica que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ingeniería ferroviaria del país. A medida que el tren gana altura, desfilan ante los viajeros montañas de intensos tonos rojizos, profundos desfiladeros y extensas llanuras habitadas por llamas y vicuñas. El convoy avanza lentamente para que los pasajeros puedan contemplar el paisaje y adaptarse de forma gradual a la altitud. Aquí el propio viaje es tan importante como el destino. Y el siguiente tren nos reserva una experiencia aún más insólita. ¿Sigues ahí? Entonces acompáñame y continuemos juntos esta nueva aventura. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, India. El ferrocarril del Himalaya de Darjeeling demuestra que una locomotora pequeña puede superar grandes desafíos. Inaugurado en 1881 y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, asciende mediante curvas, bucles y pendientes cuidadosamente diseñadas. La vía estrecha atraviesa pueblos y carreteras donde el tren comparte espacio con la vida cotidiana, convirtiendo cada trayecto en una experiencia única. La antigua locomotora de vapor avanza entre plantaciones de té y montañas cubiertas de niebla. En algunos tramos los vecinos saludan al convoy desde la puerta de sus casas, una escena habitual desde hace generaciones. El ritmo pausado permite contemplar un paisaje que cambia a cada curva y refleja la estrecha relación entre el ferrocarril y la comunidad local. Pero la siguiente aventura llevará el viaje junto a impresionantes desfiladeros y ríos de montaña. Ferrocarril de vía estrecha Durango and Silverton, Estados Unidos.
El ferrocarril de vía estrecha Durango en Silverton conserva el espíritu del oeste americano. Inaugurado en 1882 para transportar minerales, hoy atraviesa las montañas de San Juan, siguiendo un trazado que en varios tramos parece aferrarse a los acantilados del cañón del río Ánimas. La estrechez del terreno, las curvas cerradas y los fuertes desniveles exigen un mantenimiento constante para garantizar un recorrido seguro, mientras las locomotoras históricas mantienen vivo el legado ferroviario de Colorado. Desde los vagones, los pasajeros contemplan paredes de roca que se elevan a un lado y el río varios metros más abajo. Al otro, una combinación que convierte el paisaje en el gran protagonista del viaje. Como no existe una carretera paralela en gran parte del recorrido, el tren ofrece una perspectiva que pocos lugares pueden igualar. Para los habitantes de Durango sigue siendo un símbolo de identidad y una ventana al pasado. Pero el siguiente trayecto demostrará que incluso los fiordos pueden esconder obras maestras de la ingeniería ferroviaria. Ferrocarril de Flåm, Noruega. El ferrocarril de Flåm apenas supera los 20 kilómetros, pero está considerado una de las líneas ferroviarias más exigentes de Noruega. Inaugurado en 1940, este recorrido conecta Myrdal con Flåm, atravesando una de las pendientes ferroviarias más pronunciadas del mundo. Durante el invierno, la intensa nieve cubre completamente la vía, mientras que el hielo y las temperaturas bajo cero obligan a limpiar los raíles, inspeccionar los túneles y vigilar constantemente el riesgo de avalanchas para garantizar la seguridad del trayecto. En los meses más fríos el paisaje queda transformado por un espeso manto blanco y el viaje se sumerge en un silencio casi absoluto roto, únicamente por el sonido de la locomotora avanzando entre las montañas. Para los habitantes de la región, esta línea no es solo un atractivo turístico, es un vínculo esencial con las comunidades de montaña y un ejemplo de cómo la ingeniería puede adaptarse a uno de los inviernos más extremos de Europa. Y mientras algunos trenes luchan contra la nieve y las montañas, otros desafían la gravedad recorriendo caminos suspendidos sobre el corazón de una ciudad. Ferrocarril colgante de Wuppertal, Alemania. Sobre las aguas del río Wupper,
circula un tren que parece desafiar la lógica. Sus vagones no ruedan sobre una vía tradicional, sino que avanzan suspendidos en el aire. El peligro del recorrido está en su propia naturaleza elevada, donde la precisión de la estructura resulta fundamental para mantener la seguridad del sistema. Inaugurado en 1901, el ferrocarril colgante de Wuppertal es uno de los transportes suspendidos más antiguos del mundo y recorre unos 13,3 kilómetros atravesando la ciudad alemana. Su dato más curioso ocurrió en 1950, cuando un elefante llamado Tuffy viajó en uno de sus vagones durante una campaña publicitaria y protagonizó una anécdota recordada. Actualmente miles de pasajeros lo utilizan cada día para desplazarse entre barrios, mientras disfrutan de una vista única entre edificios, calles y paisajes urbanos. Esta obra combina ingeniería histórica y vida cotidiana, demostrando que un simple trayecto puede convertirse en una experiencia extraordinaria. Y más allá de las ciudades existen ferrocarriles que deben enfrentarse a un reto todavía mayor: conquistar las alturas de las montañas. Ferrocarril del Monte Pilatus, Suiza. A más de 2.000 metros de altitud, el ferrocarril del Monte Pilatus representa uno de los mayores desafíos de la ingeniería ferroviaria suiza. Su principal dificultad se encuentra en su enorme pendiente. Alcanza hasta un 48% de inclinación, la más pronunciada del mundo entre los ferrocarriles de cremallera tradicionales. Inaugurado en 1889, este recorrido de aproximadamente 4 o 6 kilómetros conecta Albnachstadt con la cima del Pilatus, superando fuertes desniveles mediante un sistema diseñado para adaptarse al terreno alpino. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan praderas, zonas rocosas y paisajes donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de minutos. Para los habitantes de la región, este tren no es solo una experiencia turística, sino también un símbolo de precisión suiza y de la capacidad humana para convivir con la montaña. Pero no todos los trenes que desafían las alturas necesitan grandes montañas. Algunos encuentran su camino hacia las cumbres en paisajes donde el frío y el viento son los verdaderos protagonistas. Ferrocarril de cremallera del Monte Washington, Estados Unidos. En las montañas blancas de New Hampshire, un pequeño tren asciende hacia una de las cumbres más conocidas de Estados Unidos.
El ferrocarril de cremallera del Monte Washington afronta un recorrido complicado por las fuertes pendientes y los cambios meteorológicos frecuentes de esta zona. Inaugurado en 1869, fue el primer ferrocarril de cremallera del mundo construido para subir una montaña y todavía conserva parte de su encanto histórico. La vía alcanza los 1.917 metros de altitud después de recorrer aproximadamente 6 kilómetros. Ofreciendo vistas que pueden abarcar varios estados en los días despejados. Sus antiguas locomotoras de vapor son uno de sus mayores atractivos, aunque hoy también utiliza tecnología moderna para sus operaciones. Para visitantes y residentes, este tren representa una combinación única de historia, ciencia y exploración. Cada ascenso recuerda que conquistar una montaña también puede hacerse con paciencia y precisión. Pero lejos de las cumbres frías, otro ferrocarril espera entre selvas antiguas y paisajes tropicales. Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia. En el norte de Australia, un tren histórico atraviesa una de las selvas tropicales más antiguas del planeta. El ferrocarril escénico de Kuranda debe adaptarse a un terreno lleno de desniveles. Ríos y vegetación abundante donde cada tramo representa un desafío de ingeniería. Inaugurado en 1891, conecta Cairns con Kuranda mediante un recorrido de unos 37 kilómetros construido durante una época de grandes obras ferroviarias. La ruta atraviesa 15 túneles y numerosos puentes, incluido el famoso viaducto de Stony Creek, rodeado por cascadas y montañas verdes. Más que un medio de transporte, se ha convertido en una forma de descubrir la naturaleza australiana con calma. Mientras los pasajeros disfrutan de paisajes difíciles de observar desde otros lugares. Cuando los raíles abandonan la selva, todavía quedan caminos donde las locomotoras atraviesan antiguos territorios de montaña. Georgetown Loop Railroad, Estados Unidos.
Entre las montañas de Colorado circula un ferrocarril que parece dibujar una línea imposible sobre el paisaje. El Georgetown Loop Railroad fue construido en 1884 para conectar dos comunidades mineras separadas por un terreno montañoso complejo. Su mayor desafío fue superar el desnivel mediante curvas cerradas y estructuras elevadas, especialmente el histórico puente Devil's Gate High Bridge. Con un recorrido de unos 7 kilómetros, este tren conserva locomotoras y vagones que recuerdan la época del ferrocarril del siglo XIX. Actualmente miles de viajeros recorren la ruta para disfrutar de los bosques, los ríos y las montañas de Colorado mientras conocen la historia de la región. El trayecto combina tecnología antigua, paisajes espectaculares y una experiencia tranquila para quienes buscan viajar sin prisas. Y entre estas montañas todavía existe otra línea donde el pasado continúa avanzando sobre raíles históricos. Ferrocarril escénico Cumbres-Toltec, Estados Unidos. En la frontera entre Colorado y Nuevo México se encuentra uno de los recorridos ferroviarios históricos más extensos de Norteamérica. El ferrocarril escénico Cumbres-Toltec enfrenta el desafío de atravesar las montañas rocosas a gran altitud, alcanzando el paso Cumbres, situado a unos 3.052 metros. Inaugurado en 1880, conserva una vía de aproximadamente 103 kilómetros, considerada una de las líneas históricas más largas de Estados Unidos, aún en funcionamiento. El tren avanza entre bosques, valles abiertos y paisajes que conservan la esencia del antiguo oeste americano. Sus locomotoras de vapor permiten a los pasajeros experimentar una forma de viajar que pertenece a otra época. Para las comunidades de la región, esta ruta representa un vínculo con su historia y una manera de compartir su patrimonio cultural. Cada curva revela una nueva vista y recuerda que algunos viajes no se miden por la distancia, sino por las historias que dejan. Al final del recorrido queda claro que los grandes ferrocarriles no solo unen lugares, también conectan épocas, paisajes y sueños humanos. Ferrocarril del Mineral de Hierro de Mauritania, Mauritania.
En medio del desierto del Sáhara circula uno de los trenes de mercancías más singulares del planeta. El ferrocarril del mineral de hierro de Mauritania enfrenta un desafío constante: recorrer más de 700 kilómetros bajo temperaturas extremas y un paisaje donde la arena domina el horizonte. Inaugurado en 1963, conecta las minas de Suerat con el puerto de Nuadhibou, transportando mineral de hierro hacia la costa atlántica. Uno de sus datos más sorprendentes es la longitud de sus convoyes, que pueden superar los 2,5 kilómetros y estar formados por más de 200 vagones. Para muchas comunidades del interior, este tren representa una conexión esencial con otras zonas del país. Viajar en él permite observar un Sáhara diferente, con dunas, mesetas rocosas y pequeños asentamientos que aparecen entre la inmensidad del desierto. Es una ruta donde la ingeniería se adapta a uno de los entornos más exigentes del mundo. Y cuando el desierto parece no tener límites, otro ferrocarril demuestra cómo los raíles pueden conquistar las montañas más elevadas. Ferrocarril Central Andino, Perú. Atravesar los Andes peruanos en tren significa enfrentarse a un territorio de grandes alturas, valles profundos y paisajes cambiantes. El Ferrocarril Central Andino es una de las líneas ferroviarias más elevadas del mundo, alcanzando los 4.781 metros de altitud en el Paso de Ticlio. Su construcción, iniciada en el siglo XIX e inaugurada en 1893, fue un enorme desafío de ingeniería por las características del terreno. La ruta conecta Lima con la Sierra Central del Perú mediante unos 332 kilómetros de recorrido, atravesando túneles, puentes y curvas diseñadas para adaptarse a la montaña. Un dato curioso es que incluye el Puente Infiernillo, una de las obras ferroviarias más conocidas de la región por su ubicación entre paredes rocosas. Para las comunidades andinas, este ferrocarril ha sido durante décadas una vía de conexión y desarrollo. Cada viaje ofrece una mezcla de historia, cultura y naturaleza. Pero las montañas no son el único escenario donde los trenes deben superar grandes obstáculos. Algunas rutas encuentran sus mayores retos junto al océano y la lluvia tropical.
Ferrocarril de Konkan, India. Entre el mar Arábigo y las montañas de los Ghats occidentales se encuentra una de las rutas ferroviarias más complejas de India. El ferrocarril de Konkan debe atravesar un territorio marcado por fuertes lluvias monzónicas, ríos y terrenos irregulares, donde cada kilómetro exigió soluciones de ingeniería avanzadas. Inaugurado en 1998, esta línea recorre aproximadamente 756 kilómetros y conecta las regiones de Maharashtra, Goa y Karnataka. Durante su construcción se levantaron más de 2.000 puentes y cerca de 90 túneles para adaptarse al paisaje. Uno de sus datos más destacados es el puente Pambal Nadi, una impresionante estructura elevada que muestra la capacidad técnica del proyecto. Hoy miles de pasajeros utilizan este ferrocarril para desplazarse entre ciudades, pueblos costeros y zonas rurales. El viaje ofrece una combinación única de playas, bosques tropicales y montañas verdes, revelando una India menos conocida. Y cuando los raíles terminan de recorrer la costa, otro tren espera entre montañas donde la ingeniería parece escribir su propia historia. Ferrocarril Nariz del Diablo, Ecuador. En los Andes ecuatorianos existe un tramo ferroviario famoso por una solución técnica que sorprendió al mundo. El ferrocarril Nariz del Diablo afronta el desafío de atravesar una montaña con un trazado en zigzag que permite superar un fuerte desnivel en un espacio reducido. Construido a comienzos del siglo XX, forma parte de la histórica línea que conectaba la costa ecuatoriana con las tierras altas. Situado cerca de Alausí, este recorrido destaca por sus paisajes de montañas, valles profundos y comunidades andinas que mantienen vivas sus tradiciones. Un dato curioso es que su nombre procede de la forma de la roca donde se construyó la vía, que recuerda a una figura puntiaguda. Actualmente el tren funciona como una experiencia turística y cultural, permitiendo descubrir la historia ferroviaria del país, mientras los viajeros contemplan el paisaje desde una perspectiva diferente. Pero algunas rutas no solo muestran la belleza de un territorio, también conservan recuerdos que han marcado generaciones enteras.
Ferrocarril de la Muerte, Ferrocarril de Birmania, Tailandia. Entre la vegetación tropical de Tailandia y las orillas del río Kwai, se encuentra una línea ferroviaria cuyo pasado forma parte de la memoria histórica del sudeste asiático. El ferrocarril de Birmania, también conocido por su antiguo nombre histórico, fue construido durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente algunos de sus tramos forman parte del sistema ferroviario turístico tailandés. Uno de sus puntos más conocidos es el puente sobre el río Kwai, cerca de Kanchanaburi, convertido hoy en un lugar visitado por personas interesadas en la historia y la ingeniería ferroviaria. La ruta atraviesa paisajes de selva, montañas y pequeñas comunidades, ofreciendo un recorrido donde naturaleza y patrimonio se encuentran. Un dato interesante es que la línea original superaba los 400 kilómetros y conectaba Tailandia con la antigua Birmania. Hoy este ferrocarril invita a conocer el pasado desde una perspectiva diferente, mostrando cómo una infraestructura puede transformarse en un símbolo cultural. Pero todavía existen rutas ferroviarias donde la ingeniería tuvo que desafiar alturas imposibles, construyendo puentes que parecen flotar sobre los profundos valles de Europa. Ferrocarril Belgrado-Bar, viaducto de Mala Rijeka, Montenegro, Serbia. Entre montañas de los Balcanes, un tren cruza uno de los viaductos ferroviarios más impresionantes de Europa. El viaducto de Mala Rijeka representa un gran desafío de ingeniería por su altura y su ubicación en un terreno montañoso. Inaugurado en 1973, forma parte de la línea Belgrado-Bar y durante décadas fue considerado el viaducto ferroviario más alto del mundo, con unos 198 metros sobre el valle. La estructura permite conectar el interior de Serbia con la costa del mar Adriático, atravesando paisajes de bosques, ríos y montañas escarpadas. Para los habitantes de la región, esta línea sigue siendo una conexión esencial y una forma única de descubrir los Balcanes. El viaje combina precisión técnica y belleza natural en cada curva. Y cuando los raíles abandonan las montañas europeas, otro recorrido espera entre plantaciones verdes y paisajes tropicales. Ferrocarril Colombo-Badula, Sri Lanka.
En la isla de Sri Lanka existe una ruta ferroviaria donde cada kilómetro parece diseñado para sorprender. El ferrocarril Colombo-Badulla afronta el desafío de atravesar zonas montañosas con pendientes pronunciadas, niebla frecuente y terrenos cubiertos por una vegetación exuberante. Esta línea desarrollada durante la época colonial británica conecta la capital con las tierras altas del centro del país. Uno de sus tramos más conocidos es el recorrido entre Kandy y Quillella, famoso por sus curvas puentes históricos y vistas sobre plantaciones de té. Un dato curioso es el puente de los 9 arcos construido con piedra, ladrillo y cemento sin utilizar acero. Hoy habitantes y viajeros comparten este tren que forma parte de la vida diaria de la isla. Pero aún quedan vías donde la montaña deja paso al océano y la ingeniería debe adaptarse a la fuerza de la costa. Línea principal Tokaido tramo costero de Atami, Japón. En la costa japonesa los trenes avanzan junto al océano, mientras atraviesan uno de los corredores ferroviarios más importantes del país. El tramo costero de Atami, perteneciente a la línea principal Tokaido, presenta un desafío especial por su cercanía al mar, las zonas montañosas y el reducido espacio disponible entre la costa y las ciudades. Esta línea forma parte de una ruta histórica inaugurada en 1872 que conecta algunas de las áreas más pobladas de Japón. Cerca de Atami, los pasajeros disfrutan de vistas del Océano Pacífico, túneles y paisajes volcánicos de la península de Izu. Un dato interesante es que esta conexión fue clave para el desarrollo económico y turístico de la región. Actualmente miles de personas utilizan estos trenes cada día, combinando desplazamientos cotidianos con una experiencia visual única. Y desde las costas japonesas, el siguiente viaje nos llevará a un territorio donde los trenes atraviesan enormes barrancos y culturas ancestrales. Ferrocarril del Cañón del Cobre, El Chepe, México. En el norte de México, un ferrocarril se abre paso entre algunos de los paisajes montañosos más espectaculares del continente. El Chepe, oficialmente Ferrocarril Chihuahua Pacífico,
enfrenta el reto de cruzar la Sierra Madre Occidental mediante puentes, túneles y grandes desniveles. Inaugurado completamente en 1961, recorre aproximadamente 673 kilómetros entre Chihuahua y Los Mochis. El trayecto atraviesa el Cañón del Cobre, una región formada por profundas barrancas, bosques y comunidades indígenas. Uno de sus datos más destacados es que la ruta cuenta con más de 80 túneles y 30 puentes, obras necesarias para superar un terreno complejo. Para muchos habitantes, el tren continúa siendo una conexión fundamental con otras localidades. Viajar en el Chepe significa descubrir paisajes naturales y tradiciones locales desde una perspectiva diferente, donde cada ventana ofrece una nueva historia. Pero todavía queda un ferrocarril alpino, donde la precisión suiza se encuentra con los paisajes más elevados de Europa. Expreso Bernina, Suiza, Italia. Entre los Alpes suizos e Italia circula un tren que convierte la montaña en un espectáculo permanente. El Expreso Bernina afronta el desafío de atravesar grandes alturas, pendientes pronunciadas y cambios constantes de paisaje. Inaugurada en 1910, esta línea forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y recorre unos 122 kilómetros entre Coira en Suiza y Tirano en Italia. El tren alcanza el paso de Bernina a más de 2.200 metros de altitud y atraviesa glaciares, lagos alpinos y viaductos históricos como el famoso viaducto de Landwasser. Un dato curioso es que funciona con un sistema ferroviario adaptado a curvas muy cerradas y fuertes desniveles sin necesidad de cremallera. Para viajeros y habitantes locales es una forma excepcional de conectar regiones alpinas